Hello everybody. For today we are going to talk about past tenses. We have past simple and past continuous. Vamos a hablar de las oraciones en pasado, el pasado simple y el pasado continuo. Let's see. In past simple is the most common way of talking about past events or states which have finished. ¿Sí? El pasado simple es la forma más común de hablar acerca de eventos en el pasado o estados los cuales han terminado. Use. We use to express a complete action in the past. Lo usamos para hablar acerca de acciones completadas, ¿sí? En el pasado. For example, I saw a ghost last Friday. Vi un fantasma el viernes pasado. We used to express habits in the past. When I was young, I watched lots of television every day after school. Aquí estamos expresando un hábito que tuvimos en el pasado. Let's see some examples. Tenemos aquí algunos ejemplos en verbos regulares. We carry on with the test. We play tennis every day in August. Aquí están en el verbo regular. Ya vamos a ver. Form of the simple past. La forma o la estructura del pasado simple. Bueno, aquí tenemos compramos la cena. ¿Sí? Está en pasado. Este es un verbo irregular. We bought dinner. Sí, este es el pasado de buy. Cambia completamente el verbo. Tenemos sujeto, el verbo y el complemento. En negación tenemos sujeto, ponemos el auxiliar, el verbo auxiliar, la negación, el verbo principal y el complemento. Nosotros no compramos la cena. Aquí, como pueden ver, el verbo está como viene principalmente, ¿sí? La negación y el pasado se la da did not o didn't podría ser. We did not buy the dinner. ¿Por qué el verbo no va así en pasado como va acá? Porque este verbo auxiliar ya le da el pasado. No hay necesidad de modificarlo. Ok. Now we are going to see the verb to be, ¿sí? El verbo to be en pasado. Aquí vemos en afirmativo, en negativo y en pregunta. I was happy, he was angry. Negativo va wasn't o was not, ¿sí? En terceras personas está aquí y en las demás aquí está. We weren't late. You weren't. They weren't. El verbo to be. En afirmación, aquí en forma de pregunta, lo que hacemos es poner el auxiliar de primeras, el verbo. Were they happy? Was she rich? Esta es una mejor forma de ver el verbo to be, que es algo complicado en este pasado, pero bueno, aquí lo podemos ver específicamente en afirmativo, en negativo y en forma de pregunta. Está muy bien explicado. Irregular verbs. Los verbos irregulares son los verbos que cambian casi que en su mayoría, ¿sí? Cuando están en pasado. I took a taxi to the airport. Yo tomé un taxi al aeropuerto. El verbo original en presente es take y en pasado cambia a took. That was when we spoke. Eso fue cuando hablamos. Speak es el presente de hablar y spoke es hablar en pasado. Aquí tenemos algunos ejemplos. Break, broke, built,
catch, caught, come, came, caught, caught, draw, drew, drive, drove, fall, fell, fight, fought, fly, flew. Aquí tenemos algunos ejemplos. Debemos practicar mucho para poderlos identificar el pasado de los verbos irregulares, que hay algunos ejemplos. Let's see the regular verbs. Los verbos regulares tienen en su deletreo algunas reglas, ¿sí? If a verb ends in E, you add D. Si el verbo termina en E, tú agregas una D. Por ejemplo, aquí tenemos agree, que es estar de acuerdo, agreed, like, liked, escape, escape. Solamente se le agrega una D cuando el verbo termina en E. Next one. If a verb ends in a vowel and a consonant, the consonant is usually double before ed. Si el verbo termina en una vocal y en una consonante, la consonante usualmente se pone doble antes de poner el ed. Por ejemplo, aquí tenemos stop, parar. Lo que hacemos es duplicarle la consonante y ponerle el ed. Stop it. Plan, planet. Solamente le agregamos una consonante más y el ed. En estos casos que termina en vocal y en consonante. If a verb ends in consonant and y, you take off the y and add ed. Si el verbo termina en una consonante y en y, lo único que hacemos es quitarle esa y agregamos el ied. Try, de tratar, try it. Quitamos la y agregamos ied. Carry, de llevar, carried. ¿Sí? Este es el tiempo en pasado. Este es el verbo en presente. Estos son algunos de los verbos especiales que se les agregan. Estas son algunas de las reglas que debemos tener en cuenta. Past continuous. El pasado continuo, también llamado progresivo, also known as the progressive tense, refers to a continuing action or state that was happening at some point in the past. También conocido como el pasado progresivo, también se refiere a las acciones continuas o estados que estuvieron pasando en algún punto del pasado. Let's see the form, the structure. The past continuous tense is formed by combining the past tense of to be, example was were, with the verbs present participles ing word. Este pasado continuo está formado por la combinación del pasado, del verbo to be, con los verbos en presente en participio, más el ing, ¿sí? Es decir, yo estuve cocinando toda la mañana. En afirmativo tenemos subject, was, were, el verbo y el ing. Siempre se le agrega el estuve. Ella estuvo cocinando, aquí es donde tenemos el ing que se traduce al ando, endo. Ella estuvo cocinando toda la mañana. En negativo, ella no estuvo durmiendo cuando él vino a la casa. She was not sleeping when he came home. ¿Sí? Siempre ponemos el ando, endo, que significa el ing, y el verbo to be, aquí. En pregunta, siempre va el auxiliar o el verbo al inicio de la pregunta. Was she sleeping when he came home? ¿Estaba ella durmiendo cuando él llegó a la casa? Entonces,
Siempre debemos tener en cuenta que en el progresivo o en el continuo está la combinación del verbo to be, el verbo normal y el ing. Vemos aquí algunos de los ejemplos. The sun was shining every day that summer. ¿Sí? El sol estuvo brillando cada día del verano. The audience was applauding until he fell off the stage. La audiencia estuvo aplaudiendo hasta que él se cayó del escenario. Sí, aquí es donde vemos que usamos el progresivo para hablar de dos acciones paralelas, ¿sí? De que mientras ellos estaban en la audiencia aplaudiendo, el personaje se cayó de la tarima como tal, es decir, pasaron dos cosas al mismo tiempo. At 6 o'clock I was eating dinner. A las 6 de la tarde, a las 6 en punto, perdón, yo estuve comiendo mi cena. Bueno, aquí puse una imagen muy completa para que podamos entender un poco acerca de la estructura de ese pasado continuo. We have here the use. We use past continuous for an action that was already happening at a particular time in the past. ¿Sí? Lo usamos para una acción que ya ha pasado en un cierto tiempo del pasado. En este past continuous we use adverbs. Yesterday, yesterday morning, at 2 o'clock, yesterday, last Saturday, on Sunday o last week. Estos son algunos de los adverbios que usamos en este pasado continuo. Aquí, por ejemplo, la oración en afirmativo, hay un ejemplo aquí, el sustantivo, el verbo to be, el verbo con el ing. It was snowing all day long yesterday. Estuvo nevando todo el día entero ayer. En negación, wasn't. Subject wasn't, el verbo ing. He wasn't doing his homework at 4 o'clock yesterday. Él no estuvo haciendo su tarea ayer a las 4 de la tarde. En pregunta, question, va was, subject, verb, ing. Was she watching TV last Sunday evening? ¿Estuvo ella mirando televisión el pasado domingo en la noche? Aquí también tenemos los ejemplos con we, you, they, ¿sí? Were, subject, be, the verb, ing. Were you drinking coffee at the cafe? ¿Estuvieron ustedes tomando café en la cafetería, por así decirlo? Negativo. We weren't having a picnic yesterday. No estuvimos teniendo un picnic ayer. No estuvimos en un picnic ayer. En positivo, en afirmativo. We were playing basketball yesterday afternoon. Estuvimos jugando baloncesto ayer en la tarde. Este es un ejemplo, pues, de ese pasado continuo. Ahora vamos a ver un pequeño tema, es acerca de las sílabas en inglés. Syllables. Bueno, a syllable is a single and broken sound of a spoken or writing word. ¿Sí? Las sílabas son un sonido único e interrumpido de una palabra. Syllables differ from phonemes in that a phoneme is the smallest unit of sound. ¿Sí? Las sílabas difieren de los fonemas en que ese fonema es la unidad de sonido más pequeño. ¿Sí? Lo conocemos como, por ejemplo, aquí banana, watermelon. ¿Sí? Son como
las sílabas que tienen las palabras. En inglés debemos practicar bastante